Hola, mi nombre es Fabiola y yo les voy a compartir un resumen de lo que vimos en mi curso de Cristología. Empezaré definiendo qué es Cristología. Reflexión sistemática y con métodos científicos sobre Cristo, anunciándolo como evangelio de salvación. ¿Dónde encontramos a Cristo? Sabemos que Cristo tiene dos esencias, la humana y la divina. Gracias a la esencia humana lo podemos encontrar en una parte de la historia en el tiempo. ¿Cómo podemos encontrar a Cristo? Textos escritos como la Biblia, las encíclicas, el Catecismo de la Iglesia Católica, en la Eucaristía, en las personas que creen en Él, que lo confiesan vivo y que lo ofrecen a los demás como Salvador. Esta parte es la Iglesia, que es animada por el Espíritu Santo, encargada de la misión de Cristo y fortalecida con las gracias personales y carismas de cada persona que la conforman. ¿Por qué la gente esperaba un Mesías? Lo esperaban porque en el Antiguo Testamento estaba escrito a través de muchos profetas que nacería un Mesías. Y bueno, ¿qué significa Mesías? Mesías significa ungido. ¿Y ungido? Aquel sobre cuya cabeza se ha derramado aceite para consagrarlo a una tarea concreta o a una misión especial. Jesús es Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Y significa que fue elegido por Dios para realizar una misión. ¿Y cuál es esa misión? Es la misión salvadora. ¿Qué esperaban del Mesías? Esperaban que liberara a Israel, pero no sabían el método a través del cual lo iba a hacer. La gente imaginaba en aquel tiempo que sería un guerrero. Sin embargo, sabemos que Jesús hizo las cosas totalmente diferentes. Bueno, les voy a contar un poco del contexto histórico en el que nace Jesús para que entendamos más acerca de su vida. Jesús nace cuando gobernaba Herodes el Grande, por eso sabemos que no nace en el año 0, porque para el año 0 Herodes el Grande ya había muerto. 2 años después del nacimiento de Jesús muere Herodes el Grande y el reino se divide en 3, con Herodes de Antipas, Arquelao y Filipo. Los romanos respetaban la religión judía, junto con los sumos sacerdotes Anás y Caifás y el Sanedrín. Sin embargo, cuando acusaban a alguien de pena de muerte no podían tomar la decisión de matarlo si no antes tenían el permiso de Roma. Los judíos respetaban el Sabbat, no tenían que adorar al emperador y no hacían servicio militar. ¿Y qué es el Sabbat? No podían hacer nada en este día porque era un día entregado completamente a Dios. Los judíos que tenían que trabajar en este día se consideraban judíos impuros. ¿Y quiénes eran? Por ejemplo, los pastores que no podían descuidar a las ovejas. En la actualidad, de hecho, siguen haciendo el Sabbat. En ese tiempo se esperaba la llegada del Mesías. Y el templo principal era el templo de Jerusalén. Los niños se presentaban aquí al nacer y la vida de Israel giraba en torno a ese templo. Todas las personas tenían que acudir al templo una vez al año por lo menos. La ley era el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros que tenemos ahora de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué eran las sinagogas? La sinagoga era el lugar de reunión para los judíos en donde hacían oración y el estudio de la ley. Las clases sociales estaban divididas en alta, media y baja. En la alta estaban los sumos sacerdotes, los jefes romanos, los grandes terratenientes, los ricos comerciantes y los jefes recaudadores de impuestos. Los de clase media eran los artesanos, los recaudadores, los maestros de la ley y los sacerdotes. Y los de clase baja eran los campesinos, los pastores, los pescadores, los enfermos, los pobres, esclavos, leprosos, etc. El sumo sacerdote era el máximo responsable del templo, colaboraban con Roma. Los saduceos eran de clase alta, eran grandes propietarios y colaboraban con el poder romano para mantener el orden público. Los sacerdotes necesitaban nacer en la tribu de Leví. Los escribas eran laicos, actualizaban y explicaban la ley. Los fariseos, que significa separados de los impuros, cumplían la ley al pie de la letra. No usaban la fuerza, eran de clase media. Sin embargo, sabemos que les faltaba lo importante, que era el amor. Los celotas, que eran celosos de Dios y eran armados. Los esenios eran monjes en las orillas del Mar Muerto. ¿Cómo eran las familias en ese entonces? Las familias eran muy numerosas. Los hijos eran una bendición y no tener hijos era una maldición. Los hijos heredaban el negocio de los padres. El padre tomaba todas las decisiones acerca de su familia y los parientes se ayudaban entre ellos. ¿Quién eran los más desfavorecidos en la sociedad? Eran las mujeres, ya que el marido era su dueño y dependían de él. No se creían capaces de tomar decisiones por sí solas y eran inferiores a los hombres. Los niños, que eran considerados como adultos imperfectos, o sea, que todavía no poseían todas las capacidades de un adulto y por eso eran
segregados: los que se consideraban impuros, por ejemplo los que trabajaban en sábado, y los enfermos, que decían que tenían una maldición a causa del pecado. Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos y eran considerados traidores porque trabajaban para Roma, y los extranjeros. Bueno, ahora les voy a hablar de por qué las acciones de Jesús fueron tan relevantes. ¿Qué hizo Jesús? Él eligió a los marginados, a los inmorales, a los impuros, a las mujeres y a los niños. De hecho, sabemos que dijo: el que sea como niños entrará al reino de los cielos. Todo esto era lo que las personas no esperaban. También se sentaba a la mesa a comer con impuros, pero esto significaba la comunión, era darle a otra persona lo más importante que tenías. Jesús era capaz de realizar milagros. Sin embargo, recordemos que su fin principal y su misión era darle cumplimiento al plan de salvación.